Radiestesia básica, primera lección. Sentarse en la punta de la silla con las espaldas erectas y los hombros abiertos. Barbilla un poco dentro y con 2 dedos de la mano izquierda empujar el abdomen 2 pulgadas abajo del ombligo, a contacto directo con la piel, y seguir haciendo una ligera presión por todo el tiempo que se usarán los instrumentos radioestésicos. Radiestesia básica, segunda lección. Sujeten el péndulo con la mano derecha, teniendo la cadenita entre los primeros 2 dedos. Mantengan una posición del cuerpo erecta, presionando el abdomen con la otra mano. Eviten de apoyar el codo en la mesa y esperen que el péndulo empiece a moverse solo, abriendo así los canales radiestésicos. Radiestesia básica, tercera lección. El código personal. Terminado de abrir los canales radioestésicos con el ejercicio anterior, dejamos pasar unos minutos y ponemos al péndulo una pregunta de la cual ya conocemos la respuesta, que sea positiva. Por ejemplo, preguntamos, yo tengo 30 años. Esperamos que el péndulo empiece a moverse y dejámoslo estabilizar, viendo que su movimiento es desde la derecha hacia la izquierda, que deducimos ser nuestro movimiento afirmativo. Dejamos parar el péndulo y ponemos otra pregunta. Yo tengo 29 años. Dejámoslos mover libremente y vemos que se estabiliza en un movimiento desde atrás hacia adelante, que tomamos como nuestro movimiento negativo. Entonces, eso será nuestro código personal para este péndulo. Radiestesia básica, cuarta lección. Para escoger entre 4 productos, ponerlos en semicírculo así. Disponer el péndulo en el centro del semicírculo y ponerse mentalmente la pregunta: ¿de cuáles de estos productos yo necesito? Verán que el péndulo empieza a buscar moviéndose en círculo hasta que no toma una dirección precisa. En este caso, el producto rojo. Muy buenos días, Venezuela, ¿cómo amaneces? Aquí nosotros, como siempre, en este lugar de honor para nosotros, porque están aquí nuestro público recibiéndonos en sus hogares. ¿Cómo están esas energías en los cuartos, en las salas, donde están los televisores, en los negocios, en tantos sitios donde siempre nos ven y donde siempre se comunican con nosotros a través de varias maneras? Correo electrónico, página web, teléfono, que los vamos a repetir o los vamos a dar en algún momento en el transcurso del programa de hoy para recordarse. Hoy vamos a conversar con el señor Rosendo Churión, con algo que se llama radiestesia, acerca de algo que se llama radiestesia. Él es especialista en radiestesia. Bienvenido, Roberto. Bien. ¿Cómo estás? Rosendo Churión. Rosendo Churión. Especialista en radiestesia. Un placer de estar aquí. Igualmente. Cuéntanos qué es esto, radiestesia. Bueno, la radiestesia, hablando en cristiano, sencillo, es el poder mental que utiliza la persona para tener información por medios paranormales, utilizando, por ejemplo, un péndulo de radiestesia. Ajá. Se está viendo el Por péndulo. ejemplo, ¿Lo vimos? Por ejemplo, un caso muy común. Vamos a mostrarlo. Una señora madre quiere saber dónde está su hijo, porque no ha llegado a su casa. Entonces puede preguntar si está vivo. Okay. Si ya conoce la radiestesia, le va a decir sí está vivo. Si en ese caso está muerto, le va a decir que no. Si la respuesta es indecisa, porque es su mente inconsciente la que le está respondiendo, entonces va a ser así. ¿Y qué función tiene el péndulo? ¿Eso está hecho con algún material especial que hace conexión con algo? ¿Qué es lo que da la respuesta? Bueno, es importante su pregunta porque el péndulo, lo importante es que sea un objeto que tenga un peso, que lo mantenga abajo y que uno por lo menos lo sienta aquí. Ajá. Y cualquier persona con un péndulo puede hacer esa pregunta que usted hizo antes y obtener las respuestas. Por eso es que se llama curso moderno de radiestesia. Es moderno porque no se refiere a algo especial del péndulo, no se basa en falsas creencias antiguas y algo especial. O sea, hay una gran cantidad de falsas creencias y nosotros eso no participa en nuestro curso de radiestesia. Entonces,
La persona que quiera utilizar el péndulo tiene que primero aprender una convención mental, que es sí, no y neutro. Cuando ya la ha aprendido mediante una cantidad de ejercicios que van de lo sencillo a lo complejo, entonces ya la persona empieza a preguntar. Dijimos sí, no y... neutro. Inepto. Y neutro porque neutro. es ni sí ni no. Okay. Muchas veces ocurre que la persona ha hecho una pregunta mal hecha y su mente no le puede responder. Okay. Ahora, en el caso más común de que se preocupan las madres por sus hijos, la mayoría de las personas lo saben por telepatía. Ellos sienten la información. Si sienten un dolor es porque le ha pasado algo. Si sienten alegría es porque está bien. Entonces dice, no me preocupo, llegará tarde, pero va a llegar bien. Exacto. Entonces, yo siempre, por ejemplo, enseño los ejercicios de manera que lo puedan comprobar. ¿Cómo pueden comprobar? Practicando, por ejemplo, yo quiero saber si fulano de tal está en su oficina o en su casa. Ajá. Entonces, empieza a preguntar. Y espera la respuesta y lo anota en un cuaderno. Okay. Se queda en reposo, se relaja, vuelve a preguntar y anota la respuesta. Vuelve a preguntar y las respuestas debían de ser las tres iguales. Entonces, a eso nos ocurre siempre. Entonces la persona llama por teléfono y averigua si está la persona. Entonces, de esa manera, las mujeres que quieran vigilar a su esposo lo pueden hacer con el péndulo. Bueno, ya estamos entrando en terrenos profundos, ¿verdad? Entonces, para saber si... Pero hay más profundidad porque en el curso mío es para comprobar el nivel de poder mental de la persona y desarrollarlo a través de la radiestesia. Entonces, esto que no es radiestesia es un poquito, es obtener información, por ejemplo, sobre otra persona. Por ejemplo, quiere saber si su esposo está con otra persona, obtener información. Entonces, hay un proceso de utilizarlo con el péndulo. Cuando la persona está dormida, entonces hay una metodología. Exacto. Entonces, hay una gran cantidad de ejercicios. En realidad, entonces, lo que usted nos está ofreciendo es un curso de radiestesia. Sí. Para aprender a manejar. Comprobar el nivel del mental de la persona y desarrollarlo. Nosotros nos hemos llevado sorpresa porque los alumnos se han lucido mucho y nos han sobrepasado muchas veces. Y yo me siento muy contento. ¿Y todo el mundo puede desarrollar su poder mental? El que esté interesado. Porque el que va por curiosidad, yo he tenido en casos alumnos o alumnas, bueno, que soy una señora que ella empresario, tenía empresa, tenía dinero y tiempo para hacerlo, se llevó sus hijos y pasaron 3 fines de semana cuando lo hacíamos 3 domingos en la mañana, muy bien. Pasaron los años y la persona se olvidó del curso. ¿Ve? Eso pasa, personas que hacen todo tipo se la pasan haciendo cursos, personas que están jubilados y se dedican a hacer cursos en una búsqueda espiritual, ¿no? Eso está bien, pero como hemos visto que hay personas, por ejemplo, que asisten a un curso y después pasa un tiempo y se le olvida, yo propuse que el curso lo podían repetir sin costo alguno. Ok, pero no debería, porque si la información está bien asimilada, no debería olvidársele. Porque son ejercicios, por ejemplo, enseñamos a cómo hacer caer el campito en un color que escogió. Y la persona lo aprende. Y por ejemplo, de 10 o 20 personas, 5 lo hacen, pero los demás ya saben. Entonces yo empiezo a practicar en su casa y después llaman, yo quiero asistir al curso porque yo quiero demostrar que ahora sí sé. Exacto. Y entonces para nosotros es alegría porque pasan un buen rato, hacen contacto con amigos que ellos pueden contar esas cosas ocultas que les da pena conversar con otras personas. Ok, Rosendo, antes de dedicarte a la parte de la radiestesia, ¿qué hacías antes? Bueno, la radiestesia ¿Cómo llegaste a esto? La radiestesia viene porque ya me ocurrían fenómenos desde temprana edad. Lo que yo recuerdo, que nunca lo puedo olvidar, de que en una competencia estaba la pandilla del barrio jugando, ¿no? Y yo les gané. Jugando con un dado. Yo siempre hacía caer el número 6 y les gané. Y me llené los bolsillos de medio. Cuando con medio se compraba una Rocky Club, se montaba en un autobús. Pero la historia no es tan buena porque yo me llevé con el bolsillo, estaba lleno de medio. Y me fui porque me iban a caer a golpe. Pero cuando yo iba por una bajada, el bolsillo se rompió de tanto medio. Entonces lo agarraron un poco de muchachitos pobres. Entonces yo dije, bueno, está bien que es bueno
que otra persona disfrute de eso. Yo siempre soy así, me gustan las cosas mías. Ajá. Y lo demás lo agarré, lo apreté y me fui para la casa. Entonces se lo di a mi mamá pues para los gastos de la casa. Pero siempre me quedó eso de que yo lo podía hacer. Entonces, en otros sucesos más que ocurrieron, yo vi que no me gusta apostar, pero yo tuve en otros sucesos que participé con el trompito, el toma todo, yo hacía caerlo como era. Y entonces yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo para el curso. Y entonces hice una prueba, entonces a las personas les gustó y hemos continuado. Ok, ¿y esto cómo funciona? ¿Esto es un trompito normal? Es un trompito normal, pero yo lo reviento. Yo me concentro con un alicate, yo me concentrarme para despegarlo, porque ellos se parten. ¿Usted lo puede abrir solamente? Bueno, eso es lo que hago. A ver, vamos a hacer. No, ahorita no, porque yo lo hago con un alicate. Yo tengo que estar concentrado, relajado. Ok. No lo hago en cualquier momento, entonces yo lo despego. Entonces yo le quito el papel que dice toma todo, y entonces esto lo fabrico yo, se lo pego, y entonces lo pego y entonces sí le echo una Vamos a mostrarlo allá a la cámara, ahí, bueno, para que se vea bien. Sí, son con dos colores. Entonces le enseñamos a la persona a hacerlo caer en un color. Y van a participar con cada uno con un trompito. Después le damos un trompito que no son de los colores que a ellos les gusta. Entonces la persona se concentra en el color, pero la otra persona, por ejemplo, si yo escogí el azul, ¿cuántos colores hay ahí? Son 12. ¿Cuántos hay ahí? Parece yo me concentro y... Bueno, usted se concentra en el amarillo y yo me concentro en el azul. Ok, vamos a darle otra vez para que el camarógrafo pueda volver a tomar. Vamos a ver otra vez. Ahí mismo. Y después vamos a ver todos estos jugueticos que tenemos aquí. Yo quería que fuera amarillo, ¿qué salió? Bueno, ahí gano yo porque yo tengo 2 puntos y usted tiene uno amarillo. Ok. Es por la cantidad de posiciones que encuentre aquí. Sí. O sea que usted tiene más poder mental que yo. Bueno, ahorita tuve la suerte. Ahorita tuvo suerte, pero es por ahora. Por ahora. No, sí, es verdad. Nos vamos a ir un corte para destapar un poco más todo esto es como una ciencia, ¿no? Una técnica. Vamos a ver cómo descubrimos todo esto que tenemos aquí, que es maravilloso, y de lo que nos va a hablar Rosendo Churión en la próxima parte. Amigos, no se despeguen, ya regresamos. Seguimos, amigos, con Conóceme. Vamos a recordar nuestros teléfonos de contacto: 219-4000, 219-4044, nuestra página web www.latele.com.be y nuestro correo electrónico conóceme@latele.com.be. Resumiendo un poquito lo que hemos estado conversando con Rosendo Churión, especialista en radiestesia. La radiestesia es una técnica, ¿no? Sí. Es una técnica moderna que se aplica a todo tipo de información que la persona quiera obtener. Y tiene que ver con el poder mental. Sí, porque es una información por medio paranormal. Ok, ¿y eso se aplica en qué cosas de la vida? Especialmente solo en la búsqueda de información. En toda la vida y en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, en el área de salud, ¿esto tiene algo que ver? Sí, por supuesto. Si la persona conoce medicina, se puede hacer un autodiagnóstico. Pero si la persona no conoce medicina, entonces es muy poco lo que pueda preguntarse. O sea, para buscar la información hay que tener conocimiento de lo que se ha preguntado. Ok, pero yo le comentaba a él que de verdad yo no estoy muy convencida con todo lo que he visto, con el dadito, con el trompito, que nos quedamos callados cuando estuvo dando vueltas, porque pensaba yo que si hablábamos, pues había alguna interferencia en el poder mental. Él me dice que sí, que efectivamente si hablábamos ocurría eso. Vamos a entrar un poquito en todos estos jugueticos. Para mí son juguetes, ¿no? Todo esto que está aquí, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? ¿En dónde se aplica? El aparato que tienen los péndulos se le enseña con el poder de la mente que la persona pueda mover un péndulo. El otro sirve como control. ¿Cuál es el otro? El que está aquí al lado, en el mismo aparato. El par. El par. Entonces se concentra en la bolita rosada. Ajá. Pero si el viento lo está moviendo, los dos se van a estar moviendo. ¿Cómo hago yo para mover esto? Con el poder de la mente. Primero, por pareja empiezan a trabajar sobre un péndulo sobre una figura.
Entonces, una pareja por telepatía y radiestesia le va moviendo el péndulo. Ajá. O sea, son ejercicios por etapas. Ok, que Por no- etapas. tampoco es magia. Tampoco es No. magia, o sea que yo voy a quedarme mirando esto y se va a mover porque yo lo ordene. Primero, aprende a poner el péndulo en un centro. Si la persona, Vamos a mostrar el centro. Si la persona es mayor de edad y no puede lograrlo. Vamos a ver aquí el centro. ¿Cuál es el centro? Este, ¿no? Este. Exacto, sí. Se coloca sobre este centro el péndulo. Es para que los Es televidentes un también lo vean. ejercicio de concentración. Ok. Si la persona le tiembla la mano por algún tipo de enfermedad, no puede hacer ejercicio. Ok, perfecto. Ese ¿Lo vimos? ejercicio aumenta la inteligencia, la concentración y son ejercicios previos de que la manera que cuando ya llegan a la etapa, lo van haciendo una por una. Ok, ¿qué Pero más? si resulta que el primer día porque no se aprende a tocar piano en un día, Claro, ¿no? Eso... entonces a veces lo hacemos en grupo. Ujú. Entonces esto se ha repetido en todos los cursos. Entonces se hace porque funciona siempre, por lo menos una, dos o tres lo logra y los demás están vigilando. Porque si una persona deja todo su fin de semana de estar con su familia, está pagando un curso, hace un sacrificio, ellos están viendo si el curso se justifica. Entonces Claro. ellos están vigilando que no hay trampa. Ok, después vamos a hablar Sí. sobre el curso en detalles, dónde se da y todo eso. Entonces, ¿ahora para qué sirve esto, por ejemplo? Esto que está aquí. Es el mismo Es este aparato. mismo, sí. es este mismo. Sí. Y aquí que tenemos La cartas. carta es para, permítame la carta. Hay que mostrarlas allí a la cámara. Ok. Ajá. Nosotros le enseñamos que tocando con las manos puede ver el color con la mente. O sea, la persona Muéstramela aquí, esta camarita número 1. Acá, acá. Muéstrame la carta allí. va a ser así. Ajá. Primero tiene que, viendo los colores, lo va a ver de esta manera, ¿no? ¿Y tiene que ser con las manos de usted o con las manos de otra No, persona? el aspirante radiestesista lo va viendo, dice, bueno, estoy viendo el azul. Ajá. Y cierra los ojos, estoy viendo el azul. Entonces, esto lo hace con todas las cartas. Entonces, después la persona lo tiene que barajear, el aspirante. Después que está listo, entonces le dice a una persona que lo controla, dice, este es el verde, por ejemplo. Ujú. Entonces la persona anota los colores que dice el aspirante. Entonces, la persona lo recibe y lo guarda, Ok. para que ella no lo vea, para que no le transmita el color que ella vio por telepatía. Ajá. Después que están las cartas en orden, entonces vamos viendo si acertó. Entonces nosotros llamamos Un control. una especie de control y cálculo de probabilidad. Ok, Bueno, pero en hemos todo llegado, caso- hemos encontrado aspirantes que tienen un porcentaje del 80 o 90%. Ok, pero en todo caso son ejercicios que hay que hacer guiados por un especialista. ¿Cuánto tiempo dura el proceso para activar, digamos, el poder de la mente? No, esto sirve para comprobar el poder mental de la persona. Ajá, ¿cuánto Entonces tiempo? una persona dice, bueno, ok, el primer día yo detecté un término medio, ¿no? Me acerco al término medio de la mayoría. Pero entonces dice, bueno, yo puedo fabricar mis cartas, ¿no? Porque estas no las vendo yo. La persona puede fabricar su carta con papel lustrillo y dice, bueno, es lo que hacen los alumnos. Ok. Ellos fabrican su carta y empiezan a practicar. Bueno, Y después se ponen en contacto ¿y con cuánto tiempo se demora una persona entonces para activar ese poder? No lo sé porque no llevo el control de los alumnos, pero lo importante es que cuando las personas asisten a un curso, Ajá. siempre hay por lo menos una persona que acierta en un alto porcentaje. Y como todos están vigilando y Correcto. llevamos un control estricto, Correcto. vemos que... Pero su experiencia personal, ¿cuál es? ¿Cuánto tiempo se tardó usted en descubrir ese poder mental y en hacerlo efectivamente Bueno, práctico? yo descubrí que hay una gran cantidad, descubrí que algunas cartas yo detecto el color, pero no todas, ¿no? Ajá. Pero sí un día me puse a ver si yo lo podía hacer Ujú. mediante unos 2 o 3 meses, todos los días hacer una práctica, y entonces dije, bueno, vamos a intentar incluir el ejercicio en el curso, Sí. a ver si funciona. ¿Cómo ha funcionado? Seguir. Se ha repetido. Ok, ¿esto qué es? La varilla es para... La varilla se utiliza para buscar agua subterránea Agua. y hay unos que lo utilizan para buscar tesoros ocultos, pero ya los tesoros está muy escasos para buscarlos. Entonces, A lo mejor es que no lo hemos descubierto. puede ser. A lo mejor sí hay muchos tesoros que no hemos descubierto. Hay Aquí que hemos inventarlo. descubierto muchísimos tesoros en este programa. Sí. Esto que Y los tenemos aquí. homeópatas y Ajá. naturistas lo utilizan para medidas del aura
y en fin, una cantidad de procedimientos que le permiten pues hacer un diagnóstico de la persona. ¿Esto es de hierro, eso es de metal? Este es aluminio combinado con aluminio. Okay. Ahora me lo voy a prestar a ver si yo consigo algo por aquí, algún tesorito. Esto el que tenemos, aurámetro. ¿Esto? ¿Aquí? ¿Este que está aquí? No son péndulos, Péndulo. tenemos el aurámetro ya. ¿Cuál es este? El de la caja. Vamos a la caja. Esto es divertidísimo, un poco de jugueticos que tenemos aquí. A ver, vamos a mostrarlo. Aquí tenemos 2 aurámetros. Aurámetro. Sí. ¿Y esto qué es? A mí no me gusta utilizarlo mucho porque él no se mueve de la manera que daría la convención mental. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, es un gran negocio fabricarlo y venderlo. ¿Pero para qué se utiliza? O sea, ¿para qué yo, para qué me sirve? Permítame. Ajá. Este sirve por lo menos por su combinación de hierro con aluminio, sirve para buscar pozos de agua. Yo por lo menos hice con una restecita, hice la experiencia. Ajá. Y detecté un pozo de agua y después lo verificamos. Ok. Pero después esto lo convertí en un detector de puntos de acupuntura que está patentado en Venezuela, tiene su patente aprobada y todo. Eso se presentó en Eureka hace muchos años. Bueno, perfecto. Bueno, ya vimos gran parte de los jugueticos. Vámonos un momentico a un corte y ya regresamos con más de Conóceme, amigo. Ya regresamos. A ver si consigo aquí alguna cosa, bueno, algún tesoro oculto. Ya regresamos. Vamos a comentar casos prácticos, Leonardo. Hablábamos antes de los tópicos. Se habla de la localización de agua por medio de la radiestesia. Se habla de la localización de metales. Se habla de la localización de personas desaparecidas. Todo esto es cierto, ¿verdad? Ciertísimo. ¿Te parece? Vamos a dar paso a una grabación que hemos realizado el otro día con Leonardo para que nuestros amigos vean cómo se puede localizar agua o una mina o cómo se puede localizar a una persona desaparecida. Vamos con ella. Tenemos entendido que incluso personas desaparecidas han sido halladas gracias al trabajo de un radiestesista. ¿En qué consiste este trabajo? Sí, efectivamente, y además en las condiciones más adversas, como hoy. Este fin de semana un niño ha desaparecido aquí en esta zona y, aparte de lo que nos han dicho los padres, hemos localizado que por esta zona nos daba una vibración muy fuerte con el péndulo, buscando desde el gabinete a través del péndulo. En esa zona nos daba la presencia del muchacho, con unos movimientos un poco extraños, pero que no quieren decir que exactamente el niño esté mal o tiene que estar vivo necesariamente, porque si no el péndulo no se movería. Pero quisiera saber a qué se deben estos movimientos extraños. Quizás lo que debiéramos de hacer es mirar un poco por esta zona, que hemos mirado antes también con el péndulo y señalaba un poco esta zona de aquí abajo para trabajar. ¿Lo miramos? De acuerdo. Moveros un poquito por aquí, toda esta zona. Vamos a poner un poco en conexión el péndulo con el zapato, porque el zapato es de la cría, ¿eh? El zapato es de la cría, del niño que buscamos. Es curioso, pero tiene que estar aquí, en algún caserío de estos. Alguien la ha tenido que recoger. Tiene que estar por ahí. Leonardo, ¿cómo se puede localizar agua por medio de un péndulo? Pues hay un método clásico, que es el que quizás vamos a hacer ahora mismo. Una vez que tenemos el péndulo, vamos a hacer un pequeño giro con la mano, de tal manera que hagamos un barrido con lo que se denomina la mano antena. Y en algún punto señalará que hay agua, si es que hay en esta zona. Y luego, por medio de un testigo del agua que se busca, se procede a la investigación. Cuando quieras. De acuerdo. Existe agua de forma subterránea en este lugar.
A 15 metros es suficiente. Bien. En aquellas flores amarillas otra está acá. Por allá atrás. Muy bien, y así tenemos que con esta otra, que señalamos inmediatamente aquí, ve, imagínate que marcamos un punto en un punto mucho más extenso que este, donde se encuentran las dos líneas, imagina ahora un cordón, que se tira de una a otra. En este punto, en esta zona, tiene que haber un paso subterráneo de agua. Ahora se localizaría la profundidad, el caudal, la orientación, si es agua potable, si es agua con exceso de hierro, si es, en fin, luego también si es por capas o si esta fluye hacia arriba, pudiera fluir hacia arriba en forma de pozo, porque probablemente haya ramificaciones de venas de agua, lo que sería muy lógico en esta zona del monte, ¿no? Y a partir de ahí ya se haría una investigación un poco más profunda, una vez que se ha señalado con este procedimiento. De acuerdo. ¿Y para encontrar metales seguiríamos el mismo proceso? Sí, eso es. Lo único que en vez de utilizar un testigo agua, se usaría, por ejemplo, en la búsqueda de pirita, pues un testigo pirita. Se metería en un botellín o se sostiene simplemente la mano y a partir de ahí se procede a la búsqueda, tanto de este mineral como de cualquier otro. Nada. Leonardo, yo creo que ha quedado bastante claro cómo se puede utilizar el péndulo para todas estas cosas que hemos visto. Entonces existían péndulos de diferentes tamaños. Hay uno en particular con un peso muy determinado que son de 22 gramos. Sí, sí. Eran en piedra, en grés, una piedra muy especial. Y este personaje, Belizal y Chaumeril, cuando decidieron crearlos, no en piedra, buscando la onda de forma adecuada, la repetición del mismo, decidieron, tienen que estar siempre de pie estos péndulos porque emiten una radiación. Emiten. Hay en librerías que se venden de esta manera, y de acuerdo al norte, sur, este, oeste, emiten un espectro del color. Así puede que esté emitiendo el rojo y así el azul. Entonces es una frecuencia muy pequeña, pero que deja impregnado en la mesa o en lo que haya, en el objeto que haya delante, durante semanas enteras. Un buen radiestesista podría decir qué color es el que está impregnado ahí. El que está emitiendo en ese momento, ¿no? Entonces este péndulo egipcio, madera de ébano especial, incorrupto al agua, a la putrefacción, al viento, casi al tiempo. Estos investigadores, Belizal, introdujeron una varilla de plomo de tal manera que les hacía permanecer los 22 gramos exactos. Y con él se opera de una manera que sería muy amplia de definir. Es decir, que la utilidad de introducir una varilla de metal es simplemente llegar a alcanzar el peso ideal. Sí, porque con la madera no se podía conseguir. Tendría que ser muy grande, muy desproporcionado. Aparte, este péndulo es muy sensible para la localización de minerales, por ejemplo, ¿no? Claro, especialmente metales, minas de cobalto y todo tipo de radiaciones. Y el plomo, que lleva en su interior la propia forma, todo lo que nos rodea son formas geométricas, simétricas o asimétricas. Entonces, del núcleo central de las mismas se descompone una energía y, en función de que sea angular o no, puede emitir una vibración negativa o positiva. Lo que ocurre es que tenemos la fortuna de que se compensa con otras energías que hay alrededor. Pero hay lugares que no.
Sí, sí, sí. Y esos lugares producen un desequilibrio en la célula y generan todo tipo de cánceres, artritis, problemas nerviosos. Es decir, muchos péndulos son radiónicos, claramente, Leonardo. Sí, sí. Emiten una zona, Sí, es decir, sí. que no es un juego. No, no es un juego, y menos en el caso del péndulo egipcio. No lo debe tener cualquiera, es un instrumento de especialistas. Sí, sí. Entonces la varita de plomo, la onda de forma exterior, es algo que quería comentaros, anula la radiación, el rayo fundamental que emiten todos los elementos, en este caso el plomo. O sea que lo hace perfecto. Estos otros más sencillos que tenemos aquí. Este es el péndulo neutro, un péndulo hecho por un polaco que al parecer tiene la particularidad de que pasándolo medio metro por delante del cuerpo de la persona, arriba abajo, le desimpregna 2 horas de tensión, 3 horas de estrés geopático, verbal. Entonces la persona queda un poquito mejor. Vamos a decir que libera malas energías. Libera, sí. Luego requiere que se le dé en varios golpes para desimpregnar. Para su limpieza. Sí, es muy curioso, no es que yo lo utilice mucho. Hay otro tipo de péndulos de colores, si tienes afinidad con algún color, responde más rápidamente. Ten en cuenta que es un peso y aparte del movimiento del tic muscular y óseo y nervioso, hay una afluencia del cerebro, especialmente del hemisferio derecho, que es el lado creativo e intuitivo. Cuando el hemisferio izquierdo hace la pregunta, el objeto de la búsqueda, el lado derecho responde. Entonces hay un movimiento inconsciente, además del movimiento muscular, que hace que el péndulo haga una serie de giros. Y hay una convención mental, si es en el sentido de las agujas del reloj, sería positivo; si es oscilaciones arriba-abajo, neutro, pregunta mejor. En el sentido contrario, negativo. Es decir, Pero esto varía. que tiene que haber una unión completa entre la persona y el péndulo, es decir, no son dos objetos, vamos a decir, separados, la persona por un lado y el objeto o el péndulo por otro, sino que tienen que tener una unión. Sí, total. sí, no, es uno mismo. De hecho, esa energía se siente en los dedos y a veces no es necesario ni el péndulo. Este otro lo utiliza la comunidad de Findor, esta comunidad que hay en Escocia, que hicieron programaciones sobre la tierra y las hortalizas y las flores eran gigantescas. Sí. Utilizan ese tipo de péndulo cogiéndolo de esta forma curiosa. Y este es muy poderoso, no por el péndulo en sí, el metal, sino por lo que contiene. ¿Qué contiene? Es Vibhuti, es ceniza materializada por este personaje, este avatar de India, muy curioso, muy estudiado por psiquiatras y científicos, y tenemos vídeos reales que materializa en las manos un tipo de ceniza, y esto es una materialización de él. Se ha hecho investigaciones de la composición y es un sílice, es algo que hay dentro de la estructura del hueso humano que curiosamente él materializa en forma de polvo. A veces se pone en la lengua y tiene propiedades muy curativas. Se dice, yo lo investigo, es una cosa personal. Vamos a hablar de eso precisamente, de curaciones. Se habla de localización de enfermedades por medio del péndulo. ¿Es cierto esto, Leonardo? Como que existe el Sindicato Nacional de Radiestesistas Médicos en París y en Inglaterra asociaciones a las que yo pertenezco, donde, bueno, incluso aquí en España vienen doctores a mi casa a preguntar cómo se trabaja con el péndulo de tal manera que puedan ayudar mucho mejor al enfermo, al cliente o paciente, aunque tenga que hacerlo detrás del buró de la consulta, donde no se le vea. Incluso no solo localización de enfermedades, se habla incluso, Leonardo, de curación. Hablamos precisamente de este péndulo que puede extraer malas energías, puede también extraer una enfermedad, es decir, el péndulo puede llegar a curar. No, es mucho más serio. El péndulo realmente no cura, es las facultades propias del sujeto, del individuo que está ahí. Lo que sí podemos hacer es transmitir patrones de energía. Es decir, hay estudios de esencias florales, estudios de gemas, el coral emite el color naranja, estudios de remedios homeopáticos, de fitoterapia, que a través del péndulo o a través de un instrumental radiónico se pueden emitir y ayudar a la gente. Pero hay muchísimo más, porque aquí puedes ver una fotografía de un péndulo egipcio que está expuesto en el Museo de Torino. Aquí se descubrió una serie de estatuillas egipcias junto con un péndulo egipcio con la cuerda y todo, y el anillo Atlante famoso. Sí, aquí vemos la cuerda, ¿no? Eso es. El anillo Atlante necesitaríamos 2 programas para hablar solamente de él. Seguro. Aquí tenemos una foto de estas típicas, de las pocas que logramos conseguir con una cierta nitidez, pero de ovnis, exactamente. Aquí podemos ver un ovni. Eso es, pero que sometida al test radiestésico daba como una foto trucada, negativa. Aquí tenemos, en cambio, esta otra fotografía,
quizás la reconozcas. Sí, esta es una foto muy conocida, si no recuerdo mal, de San José de Valderas, del famoso caso Humo. Eso es. A nosotros nos atrajo enseguida por la belleza de la misma y procurando dejar la mente neutra, haciendo unos trabajos radiestésicos, nos da como una fotografía auténtica. Una fotografía real. La fotografía real y el objeto como un objeto real, porque hay que hacer varias preguntas sobre el tema. Pues dentro de muy poquito haremos un programa sobre humo, precisamente, con Javier Sierra, y hablaremos de esta foto y de otras. Pues ahí hay algo, hay por ahí muy interesante. Se habla incluso hasta de curación. Hablábamos de localización de enfermedades, hablábamos de curación. Tienes aquí una serie de aparatos que me gustaría que explicaras también a todos nuestros amigos qué son. El radiestesista de despacho trabaja con el testigo de una persona de tal manera que colocando la fotografía o una muestra de cabello puede comprobar si es un testigo mediocre, buen testigo, muy buen testigo, y a partir de ahí obtener una serie de información de lo maléfico o benéfico de su actitud emocional, mental, psíquica. Luego hay una serie de planchas que llamamos nosotros en radiestesia de análisis. Aquí podemos ver, colocando el testigo, todas las frecuencias de diferentes problemas gastrointestinales, genital, urinario, endocrino, y se va confeccionando una lista de dónde puede tener el mal, junto con el tanto por ciento, etcétera. Y luego el tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento le viene mejor? Tanto por ciento es el grado de intensidad de la enfermedad. De la enfermedad, eso es. Esto es muy extenso, entonces esto lo cuento de forma sencilla para que nuestros amigos puedan lo ver un entiendan. poquito, Eso es. Podéis ver aquí, por ejemplo, el tipo de medicina que necesita la persona. Odontología, acupuntura, manipulación, cirugía, alopatía o radiónica en sí. Y con esto se le va guiando a la persona en su problema actual. Es decir, con estas plantillas se localiza la enfermedad, el grado de, vamos a decir, de la enfermedad, si es muy importante o es poco, incluso hasta la curación. Es decir, ¿qué necesitaría para curar esa enfermedad? Bueno, se haría un estudio a través de estos aparatos. Por ejemplo, se comprobaría, este es el biómetro de Bobis, da una serie de angstroms, 6.500, representa la salud. Y se puede colocar aquí un producto farmacéutico, un producto médico, y comprobar el grado de equilibrio de este producto para esa persona, si le va a venir bien o mal. Y a partir de ahí se le administra ese mismo fármaco o se le hace un trabajo mucho más profundo a través de estos aparatos radiónicos. Cuéntanos cómo son. Todas las enfermedades tienen un patrón energético ya establecido. Entonces, que está representado por este tipo de tarjetas. Están recogidos los detalles de cada enfermedad en una tarjeta. Un problema de desequilibrio nervioso. Entonces se coloca en una ranura que dispone este aparato. A través de la placa de análisis y el péndulo se localiza la intensidad y frecuencia de esa enfermedad. En las siguientes ranuras se coloca el remedio que necesita. Por ejemplo, el color naranja para combatir una falta de vitalidad nerviosa. O bien el apoyo de un remedio homeopático. Y a partir de ahí se regulan los diales, todo ello en un trabajo muy laborioso, y se procede a una emisión radiónica teniendo en este pozo el testigo de la persona. El pelo que decíamos antes, el o cabello, la fotografía, una gota de sangre, eso es. Entonces la radiónica es la operatividad de curar o tratar mediante instrumentos a una persona a distancia. Es decir, que todo esto, como nos ha explicado en unos segundos, es un trabajo complejo que lleva muchos años de investigación y que es realmente muy serio. Efectivamente, y tiene como base el péndulo o la radiestesia, para que veas un poco cómo se trabaja en Inglaterra y en otros países. Cuéntanos qué es este en África se descubrió en una tribu que el chamán hacía una serie de interrogaciones mentales, preguntando, ¿tiene esta persona el cólera o la tiene el animal que tenían allí? Y entonces frotando con dos tablillas, cuando la tablilla frenaba más de lo usual, pues era la respuesta sí o no, la que haya convenido. A raíz de aquello, en Francia se crearon placas de tal manera que al pasar los dedos, en realidad es en esa dirección, tú haces una pregunta, hay una gran contaminación electromagnética en estos estudios,
y automáticamente se desliza demasiado los dedos, quiere decir que sí. Para mí la convención de deslizarse... Tú sí. te pones, vamos a decir, de acuerdo con la tablilla y le dices, si se desliza mucho, es que sí, por ejemplo, mentalmente. Me pongo de acuerdo con mi hemisferio derecho para que la vibración que genere mis dedos sea la de frenado o la de deslizamiento en función del no o el sí. Y él recoge la realidad y luego lo transmite sí. a través de... Es algo tan simple que en sí misma resulta increíble, ¿no? Si no fuera porque gente de gran estatura lo utiliza disimuladamente en sus despachos de curación. Vamos a seguir hablando, Leonardo, del mundo de la radiestesia. Es tan fácil el manejo del péndulo como parece, es decir, hemos hablado ahí con una sencillez realmente increíble, hemos visto un montón de objetos, pero es tan fácil el manejo del péndulo, hay que profundizar, como decías, en este mundo del péndulo e ir, vamos a decir, cada día investigando y averiguando más cosas. No, si eres una persona equilibrada, con una gran capacidad de amor al silencio y una gran concentración, con una capacidad de neutralizar los problemas diarios, pues puedes coger el péndulo y hacer averiguaciones muy interesantes, desde si este pan integral es mejor que el pan blanco, si estos alimentos me van a sentar bien, y a partir de ahí te pueden ayudar en cosas peregrinas en función de cuál sea tu actitud mental, o en cosas serias en función de las ganas que tengas de investigar. Posteriormente, nada, usted mismo nos enseñarás, con una medicina en concreto, saber si nos va a sentar bien al organismo o nos va a sentar mal, por ejemplo, ¿no? Claro, es que las medicinas se hacen un poco masificadas, y una aspirina a ti te puede sentar bien en un periodo de luna llena y a mí no, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces es algo tan sutil, quizás con un porcentaje de efectividad elemental de un 15, un 20 sobre 100, pero que a veces puede producir que puede ayudar en un momento determinado. Puede ayudar. Posteriormente veremos esta experiencia. Leonardo, se habla de que en la Iglesia son las personas que más han profundizado en el mundo de la radiestesia y que mejor lo conocen aunque no digan nada. ¿Es cierto esto? Sí, es cierto. Quizás su capacidad de retiro y meditación silenciosa les lleve a ser unos consumados especialistas en radiestesia, y la mayoría de los grandes radiestesistas franceses eran sacerdotes. Vamos a comentar casos prácticos, Leonardo. Hablábamos antes de los tópicos. Se habla de la localización de agua por medio de la radiestesia, se habla de la localización de metales, se habla de la localización de personas desaparecidas. Todo esto es cierto, ¿verdad? Ciertísimo. ¿Te parece? Vamos a dar paso a una grabación que hemos realizado el otro día con Leonardo para que nuestros amigos vean cómo se puede localizar agua o una mina o cómo se puede localizar a una persona desaparecida. Vamos con ella. Tenemos entendido que incluso personas desaparecidas han sido halladas gracias al trabajo de un radiestesista. ¿En qué consiste este trabajo? Sí, efectivamente, y además en las condiciones más adversas, como hoy. Este fin de semana un niño ha desaparecido aquí en esta zona y, aparte de lo que nos han dicho los padres, hemos localizado que por esta zona nos daba una vibración muy fuerte con el péndulo, buscando desde el gabinete a través del péndulo. En esa zona nos daba la presencia del muchacho, con unos movimientos un poco extraños, pero que no quieren decir que exactamente el niño esté mal o tiene que estar vivo necesariamente, porque si no el péndulo no se movería. Pero quisiera saber a qué se deben estos movimientos extraños. Quizás lo que debiéramos de hacer es mirar un poco por esta zona, que hemos mirado antes también con el péndulo y señalaba un poco esta zona de aquí abajo para trabajar. ¿Lo miramos? De acuerdo. Moveros un poquito por aquí, toda esta zona. Vamos a poner un poco en conexión el péndulo con el zapato, porque el zapato es de la cría, ¿eh? El zapato es de la cría, del niño que tenemos. Es curioso, pero tiene que estar aquí, en algún caserío de estos. Alguien la ha tenido que recoger. Tiene que estar por ahí. Leonardo, ¿cómo se puede localizar agua por medio de un péndulo? Pues hay
un método clásico, que es el que quizás vamos a hacer ahora mismo. Una vez que tenemos el péndulo, vamos a hacer un pequeño giro con la mano, de tal manera que hagamos un barrido con lo que se denomina la mano antena. Y en algún punto señalará que hay agua, si es que hay en esta zona. Y luego, por medio de un testigo del agua que se busca, se procede a la investigación. Cuando quieras. De acuerdo. Existe agua de forma subterránea en este lugar. A 15 metros es suficiente. Bien. En aquellas flores amarillas otra está acá. Por ahí atrás. Muy bien. Y así tenemos que con esta otra, que señalamos inmediatamente aquí. Ven. Imagínate que marcamos un punto en un punto mucho más extenso que este, donde se encuentran las dos líneas. Imagina ahora un cordón, que se tira de una a otra. En este punto, en esta zona, tiene que haber un paso subterráneo de agua. Ahora se localizaría la profundidad, el caudal, la orientación, si es agua potable, si es agua con exceso de hierro, si es, en fin, luego también si es por capas o si esta fluye hacia arriba, pudiera fluir hacia arriba en forma de pozo, porque probablemente haya ramificaciones de venas de agua, lo que sería muy lógico en esta zona del monte, ¿no? Y a partir de ahí ya se haría una investigación un poco más profunda, una vez que se ha señalado con este procedimiento. De acuerdo. ¿Y para encontrar metales seguiríamos el mismo proceso? Sí, eso es. Lo único que en vez de utilizar un testigo agua, se usaría, por ejemplo, en la búsqueda de pirita, pues un testigo pirita. Se metería en un botellín o se sostiene simplemente la mano y a partir de ahí se procede a la búsqueda, tanto de este mineral como de cualquier otro. Nada. Leonardo, yo creo que ha quedado bastante claro cómo se puede utilizar el péndulo para todas estas cosas que hemos visto. Pero realmente, ¿quién mueve el péndulo? Es decir, ¿se mueve él solo? ¿Lo movemos nosotros vamos a decir, con ese hemisferio cerebral que se pone en contacto con él? ¿Quién mueve el péndulo? Hay muchas teorías. Hay los que son radiestesistas físicos, que hablan de una actividad psicosomática, nerviosa, sin más, y que tiene la capacidad de captar los rayos fundamentales que emiten las vetas de agua, de minerales, de petróleo, etcétera. Los objetos en sí, porque todo en el universo vibra, y lo dice el Kybalión y las leyes herméticas. Y luego está el radiestesista psíquico, que habla más de la percepción extrasensorial, de unas capacidades telepáticas, de un rayo mental que localiza este objeto, porque este objeto existe, está ahí. Cuando un niño cae en un canal en Holanda, y hay muchísimos canales y no se sabe dónde buscarlo, es evidente que el niño está allí. Algo en la naturaleza sabe que eso está ahí. Y el ser humano tiene una serie de potencialidades ocultas que le permiten identificar esto. Luego se trata de que en la pregunta concreta y correcta, llevar ese estímulo de la respuesta al péndulo. Si te parece, Leonardo, vamos a comentar rápidamente unos casos curiosos recogidos a lo largo de la historia en los cuales se ha utilizado la radiestesia.
Mirando un poco los datos que tengo recogidos, se hablaba del siglo XVII en Francia, un zahorí, Leon Jacques, que consiguió la localización de criminales, incluso localizar luego en una persona si era, bueno, si había matado a alguien, si no la había matado, si era una persona que había que castigar o que no había que castigar. Este es un caso curioso recogido por la historia, ¿no? Sí, Desde el siglo XVII ya. Sí, sí, y la corte correspondiente, los jueces de aquella época le hacían llamar cada 2 por 3 para resolver estos casos y alcanzó un gran renombre. Se sabe de hoy día de personajes que se dedican exclusivamente a esto, porque como hemos visto antes un poco en la mesa de cirugía, de operaciones, que hay que mostrar todos los aparatos para una intervención pequeñísima, en radiestesia hay gente que está especializada en diferentes temas. Se habla también de mediados del siglo XVII en Francia con Martín de Berteret, que consiguió, bueno, encontrar más de 150 minas de metales. Sí, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que bueno, lamentablemente, mira, aquí un juez católico bretón, muy celoso, les llevó a la ruina, les llevó a la muerte porque fueron encarcelados en las oscuras celdas sombrías estas de francesas, y murieron allí ellos dos. Incluso se habla de que su tesoro particular, su dinero, lo que habían conseguido, se lo quedaron en estas arcas de este juez celoso. Y bueno, el final fue lamentable, prueba palpable de que estos temas, pues en diferentes épocas hay más cosas escondidas por discreción que por el hecho de que sean ocultos. Un poquito más cercano en el tiempo tenemos, por ejemplo, la guerra de Vietnam. ¿Es cierto que se localizaban personas desaparecidas, soldados desaparecidos, por medio de la radiestesia? Sí, sí, y de hecho hay un vietnamita que vivía en Francia, que había perdido a uno de los hijos allí, mandó una carta a Estados Unidos porque varias personas americanas habían pedido su intervención para localizarlos y coincidían 3 de ellos en un mismo punto, lo que hacía sospechar de que estaban prisioneros en Vietnam. Recibieron una carta a Estados Unidos de que para eso ya se encarga, ya hay relaciones políticas y gubernamentales entre ambos países, y que eso es que lo deben de solventar ellos mismos, ¿no? Los propios gobiernos. Prueba palpable de que una vez más en radiestesia existe una serie de normas en las que nunca se debe de ofrecer ayuda a nadie si no te la piden sinceramente. Hablando también en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se habla de que las SS estaban muy entrenados en el mundo de la radiestesia. La localización de tesoros, decían. Bueno, ten en cuenta que cuando una formación política o de poder cobra una expresión tan grande como fue esta, detrás tenía que haber una maquinaria psíquica muy determinada. Y había un grupo especial de entrenadores, entre ellos radiestesistas, que no hacían ninguna misión si antes no hacían un estudio previo radiestésico de si merecía la pena o no. Incluso para localizar tesoros ocultos en Tíbet y en ciertos lugares de la Tierra, hacían primero prospecciones radiestésicas que se llaman teleradiestesia, y la teleradiestesia nos llevaría a otro programa para hablar de ello. Sí, necesitaríamos un par de programas para seguir hablando un poco de introducción a la radiestesia, pero el tiempo se nos ha terminado ya, Leonardo. ¿Qué libro recomendarías a nuestros amigos dedicados a este mundo de la radiestesia? Pues mira, el que hemos propuesto a Maribel, un libro extraordinario por lo completo del mismo, y porque en él viene Wesley, un personaje que admiro muchísimo. Tuve ocasión de estar en su casa en Inglaterra, él ya falleció, estuve con los nietos y con su hija, y tenía una biblioteca fascinante, hermosísima, y era realmente agradable estar envuelto por las vibraciones de este sujeto. Sale en este libro, que es un libro muy completo y que nuestros amigos de Pentáculo pueden muy bien investigar, estudiar y aprender. No te despedimos, Leonardo, posteriormente estaremos en algo de este mismo. Vamos a conocer ahora este libro. Nos lo presenta, como siempre, Maribel Guzmán. La milenaria técnica de localización mediante la utilización de material sencillo como las ramas horquilladas o los péndulos es el tema central de este libro, titulado El Gran Libro de la Radiestesia y escrito por Christopher Beer. Además del origen y la historia de este método tan peculiar de búsqueda, el libro examina las diferentes teorías existentes y ofrece técnicas y ejercicios que pueden facilitar el estudio de este fenómeno que aún hoy sigue siendo un misterio para la ciencia. La larga extensión del libro no es de extrañar, ya que en conjunto configura un muy completo estudio de radiestesia y una fuente inagotable de reflexión sobre los posibles campos energéticos desconocidos por todos nosotros.
tienen pues tienen la sección del corazón, ¿no? Y tienen además todos sus componentes, ¿no? La idea del ejercicio no está, o quiero alejarnos más bien de la idea del pesimismo y de colocarnos en una posición de miedo o de diatribas en relación a lo que estamos haciendo. Energizar un órgano es ayudarlo a que se vitalice, ¿no? Por lo tanto, hay que tener cuidado con lo que uno está haciendo realmente, ¿no? Con la mente, con el cuerpo, con el alma en relación al cuerpo. La sección del corazón, voy a hacer un examen personal. Esto es un ejemplo mío, vamos a decirlo así. Y voy a ir pasando el péndulo a través de cada uno de los elementos que están apuntando con la flecha. Arteria coronaria izquierda aparece en negativo. Rama auricular derecha aparece el bloqueo. ¿Bien? Entonces esta zona es una zona en donde nosotros vamos a colocar energía. Hasta que el péndulo se detenga. Entonces uno va direccionando con la mente energía para reactivar la circulación en esta parte del órgano. Nuevamente tomamos, bien, y aparece en positivo. La rama auricular derecha ahora aparece en bloqueo. Podemos hacer un corte, ¿cierto?, transversal del órgano y igualmente, nosotros vamos a ir revisando de la aorta, de la cava pulmonar. Dice que aquí la parte es negativo, tenemos la aurícula derecha en negativo, bien, entonces vamos a energizar la zona afectada y vamos a ver muy bien, cambian los giros. Cuando uno energiza una zona, otras zonas se energizan positivamente. Hay otra forma también que en otras oportunidades les he comentado y es sectorizar. Al sectorizar nosotros estamos tomando pequeñas partes del órgano para ser revisadas con el péndulo. Bien, entonces uno va revisando el tejido en forma ordenada, bloqueo, positivo, y vamos a tomar la parte que gira en negativo. Voy a tomar otro color, por ejemplo el verde, para tomar el giro y luego hacer sanación en este sector. Aquí aparece bloqueo y aquí aparece otro giro negativo, y así vamos en orden. Aquí aparece negativo. Vamos a ir
Veo negativo. Bueno, vamos a terminar todo el sector y vamos a medir el más negativo de todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tengo un 8 negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, vamos a tomar este sector y con la energía nuestra vamos a dirigir a través del puntero toda la energía en ese sector del corazón que está en 9 negativo, hasta que el péndulo se detenga. Muy bien. Vamos a ver qué sucede en estos sectores negativos. Ahora gira en forma positiva. Muy bien. Vamos a sacar, una vez que uno hace esto, ¿verdad? Incluso si yo hago una sanación aquí y el sector aquí sigue en negativo, hago sanación aquí, son sectores independientes en realidad, ¿bien? Pero en el caso de que yo tome el más negativo y todos los demás cambien, entonces ya la sanación se hace por extensión, por red. Vamos a tomar la vibración ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hemos quedado en un 9 positivo. Bien, ahora, quizás la idea no es quedarnos nada más allí, ¿no? En este caso, por ejemplo, he adicionado tres naipes de tarot y un poco para guiarme en relación a cuál es el estado del corazón que debo hacer para mejorar y tener una solución ideal, el mejor resultado posible. En primer lugar, esto es un corazón con grandes capacidades, ¿no? Aquí vemos un corazón que está o ha sido sometido a mucho estrés, pero también es bastante enérgico, es un corazón con buen latido, con buen pulso, por decirlo, si lo queremos referir a este joven que es el valiente del tarot, el más valiente. Bien, en este caso, fíjense que este fuego, en este caso pues me llama la atención que haya salido el elemento de hidratación del agua, es prestar atención, bien, es alimentarlo, es oxigenarse, es caminar, y de alguna manera no nos quedemos en nada más la energización. La energización de órganos no sustituye de ninguna manera la medicina tradicional, bien, pero tener una buena alimentación, tener una vida poco sedentaria, sino más bien una cotidianidad de ejercicio es lo que nos va a ayudar a nosotros en conjunto con la energización, nos va a ayudar a tener un buen resultado, el mejor resultado. Entonces creo que esta idea de trabajar con órganos específicamente y buscar dentro de sus elementos, de sus componentes, buscar cuál es el que realmente esté más bajo, esté bajando la vibración de esa función y de ese potencial, es la idea más clara de esta práctica. Bien. Ok, bien, esta es la práctica de la energización de espacios y de ambientes. En este caso, vuélveme a tomar arriba, no importa. Ok, esta es la práctica de energización de ambientes, ¿no? En este caso, hemos hecho un planito muy sencillo en donde están ubicados los espacios de cada una de las habitaciones del hogar, ¿bien? Podemos tomar con el péndulo aquellos espacios para ver cuál es su nivel vibratorio y a la vez
cuál es el sentido de esa energía. En este caso, por ejemplo, el baño principal apunta a un negativo, la cocina apunta a un negativo, la entrada apunta a un negativo, bien, como áreas. Muy bien, entonces aquí tenemos un negativo, aquí tenemos un negativo y aquí tenemos un negativo. Vamos a estar pendientes de eso. Quizás dentro de la misma revisión de los espacios se suele cuadricular, así como hemos hecho con los órganos, con los mandalas. El cuadriculado nos permite simplemente tener guías referenciales, marcos de referencia para saber qué está ubicado en cada espacio y llegan a la causa de la negatividad. Lo ideal sería también posicionar los muebles, objetos que tengamos para nosotros hacer una, digamos, una limpieza, un barrido mucho más especial. Mientras el péndulo esté girando en positivo, pues tenemos un espacio que es bastante limpio. Ahora, ¿nos puede dar un espacio positivo y tener en una de las cuadrículas un negativo? Sí, de pronto tenemos el comedor girando en positivo y a lo mejor tenemos un objeto que no es armónico, afín. De todas maneras, voy a realizar otro ejercicio en donde veamos cuando los objetos, vamos a la entrada, justamente aquí en la entrada está en negativo todo este sector. Aquí hay un bloqueo, podemos ver principio de vacío por el movimiento, bloqueo y un pequeño bloqueo aquí. Muy bien, vamos a seguir. Esta revisión se hace en principio porque es una práctica, yo la hago muy rápida. Aquí hay un punto, otro punto ciego. Por ejemplo, el área de la cocina, que es una influencia fuerte, ¿bien? Y estaba en negativo. ¿Cómo influencia esta área en la entrada? Positiva. Al comedor lo hace negativo, al recibo lo hace negativo, ¿ok? Las áreas más alejadas no tienen influencia, pues salen positivas. Bien, por lo tanto la cocina, la energización en la cocina, en este momento fíjense que en el área no aparece un negativo. Entonces, ¿cuál es el negativo de la cocina? Pues las personas. Cuando nosotros vemos que todo da en un positivo y no tenemos o las personas o el plano invisible, es decir, entidades. Ponemos la mano en la habitación y vemos, se trata de personas, sí, se trata de plano invisible, entidades espirituales, sí. Entonces aquí en esta cocina hay presencias, ¿no? En relación a las personas las podemos neutralizar. En este ejemplo deberíamos simplemente colocarlo en forma alegórica. Vamos a dejar girar el péndulo hasta que se detenga. Con ello estamos haciendo el hincapié de neutralidad. Bien, deberíamos colocar el nombre de las personas que están conviviendo en la cocina y allí entonces ya veríamos cuál es el nivel. Vamos a ver ahora el espacio como tal, gira en positivo y veríamos su nivel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 positivo. Ok, ha vibrado en 8 positivo. El plano invisible, para recogerlo deberíamos tomar el péndulo a ver si hay alguna entidad anquilosada. En mi péndulo el reporte se hace cuando la cuerda empieza a vibrar. Aquí.
Parece una vibración sumamente lenta. En realidad, se puede ver el péndulo en una vibración muy lenta. Diría que en esta esquina quizás, aquí vemos el péndulo como vibra más. Muy bien, vamos a tomar la energía. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es bastante baja, es de un 6. Muy bien. Otro tema es el retiro de esta energía, ¿de acuerdo? Siguiendo quizás con el orden, en el baño principal tenemos que ver qué hay aquí, porque hay determinantemente una energía negativa. Entonces aquí veríamos, nuevamente colocaríamos personas y entidades. Entonces colocamos nuevamente el dedo y giramos. ¿Se trata de personas? No. ¿Se trata de entidades? Sí. Repetimos la misma operación. Tratamos de ubicar para luego retirar. Bien. Habitación principal, cada positivo, y habitación secundaria en positivo. Aquellas habitaciones que estén en positivos, en realidad yo no las tomo. En la entrada igualmente podemos presenciar vecinos, las personas que habitan o que entran, perdón, las personas que habitan es diferente a los visitantes, y entidades. Bien, entonces una vez que hemos escrito vecinos, muy bien, positivo, personas que habitan, negativo, visitantes, también son positivos, entidades, negativos, es decir, que las que están realmente negativizando la entrada son los vecinos y los visitantes. Si tenemos el nombre de los vecinos específicamente y sabemos quiénes son los más asiduos visitantes, lo ideal sería entonces neutralizar a esas personas en relación al espacio para cambiar la energía. Es decir, aquí hay que ser como puntual y hacer las limpiezas en relación a los puntos específicos en donde se están dando las energías negativas y de bloqueo. Bien, es todo. Vamos a mostrar en forma práctica y sencilla la determinación del valor numérico de una energía y su sentido positivo o negativo. Lo primero es saber que nuestro péndulo, con su giro círculo perfecto, esté preparado para quien va a utilizar. Luego, en el momento que vamos a determinar numéricamente un valor, dejamos la cuerda libre y hacemos balancear, oscilar de arriba a abajo el péndulo a propósito. Vamos contando. En el momento en que el péndulo cambie hacia la derecha o hacia la izquierda, tendremos el sentido de esa energía. En mi caso, el sentido horario es el sentido positivo. El sentido antihorario es el sentido negativo. Vamos a hacer un ejemplo. En este momento, ¿cuál es mi nivel de vibración? Dejo balancear el péndulo de arriba abajo y voy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positivo. Mi nivel de vibración es 7 positivo. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Cuál es mi nivel de comunicación espiritual en este momento? Dejo balancear. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 8 positivo. Aunque el cambio sea imperceptible, en la medida en que nosotros vamos practicando, podemos determinar con precisión el valor numérico. Fin de la práctica. Radiónica básica, primera lección. El decágono por la replicación de todos los remedios vibracionales. Tomen un papelito blanco y con una pluma de tinta negra escriban, por ejemplo, Flores de Bach, Rescue Remedy, si quieren replicar ese remedio. Mojen en agua salada el papelito y lo dejen secar. Cuando estará seco, lo metan en el centro del decágono, dejándolo valorizar por 12 horas, en luz blanca. Radiónica básica, segunda lección. Cuando el remedio será valorizado por el decágono, se puede empezar la acción de curación a distancia, tomando el papelito valorizado del remedio y poniéndolo en el medio del circuito de 4 rombos, orientando el circuito al norte con una brújula y poniendo arriba del papelito remedio la foto testigo del destinatario de la terapia. Por 3 horas se habrán emisiones radiónicas del mismo remedio sobre el sujeto. Radiónica básica, tercera lección. Si se quiere realizar un remedio vibracional clásico a través del decágono y utilizando el testigo remedio escrito en el papelito, después de las 12 horas de valorización del remedio en el decágono, dejar el papelito en su lugar y ponerle arriba un vaso de vidrio sencillo lleno de agua natural. Después de 30 minutos, el agua será cargada con las vibraciones del remedio escrito y se podrá ponerla adentro de un envase estéril con gotero, para ser utilizada en gotas abajo de la lengua, como cualquier remedio homeopático. Energia. Ela está em tudo, em todos. Aparelhos ultrassensíveis provaram que todo organismo vivo está envolto por um campo de energia de natureza ainda desconhecida, com forma e características próprias. Tal campo parece construir o modelo do nosso corpo material. Inúmeras doenças aparecem primeiro neste corpo eletromagnético e ali podem ser tratadas e curadas, antes mesmo de serem detectadas pelos métodos tradicionais. Algumas técnicas terapêuticas já atuavam nesta área, entre elas a acupuntura. O professor Harold Saxon-Burr, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, em seu livro Fields of Life, Campos de Vida, comprova que em torno de uma semente, por exemplo, ele pode constatar um campo com a forma da planta adulta. E, em um ovo de rã, pode constatar a existência de um campo com a forma de uma rã desenvolvida. Burr conclui daí que cada ser vivo possui um campo eletromagnético em torno de si, para o qual ele criou a expressão Invisible Blueprints, estruturas fundamentais invisíveis. No caso do professor Harold Saxon-Burr, ele utilizou-se de equipamentos científicos para detectar estes campos. Entretanto, existem pessoas com a sensibilidade para fazê-lo sem o auxílio de complicados aparelhos. Há aproximadamente 5 anos, Marno Frederico Trentini, mais conhecido como Fritz, realiza pesquisas nesta área. Um certo dia eu estive na casa de um senhor em Arroio do Meio, que é o Bruno Oscar Röhrig, e ele recebeu através da filha dele, que trabalha no exterior, faz viagens na Europa, Estados Unidos e todos esses países, e ela trouxe um jornal da Alemanha sobre radiestesia e sobre o perigo que as pessoas ocorrem quando vão construir sem ser assinado, aliás, analisado
exame sobre radiações no terreno onde quer construir. Me chamou a atenção e aí o seu Bruno disse assim, seu Fritz talvez tenha energia também. E aí eu comecei a sentir a vibração e realmente tinha essa energia e comecei a me preocupar e de ajudar ao próximo. Com sua sensibilidade e com a ajuda de alguns aparelhos, Fritz consegue detectar qualquer radiação. Hoje a gente pode detectar tudo que tiver por baixo da terra e também acima, como antenas celulares e transformadores de rua e assim por diante, né? Computadores, dos celulares, próprios celulares, da televisão, a gente sente essa energia como que ela é prejudicial na saúde. Na visão de Fritz, as radiações são prejudiciais à saúde, pois elas interferem na circulação natural energética existente, ou bioenergia. A bioenergia é o nome dado à ciência que estuda a circulação da energia nos seres vivos. Ela é distribuída nos organismos através de meridianos magnéticos, e qualquer desequilíbrio representa perturbações e doenças, já que para a bioenergia, a doença encontra sua origem na circulação irregular da energia. Essa energia, segundo os chineses, circula através dos corpos, de meridiano a meridiano, de forma regular e harmônica, seguindo um percurso diário pré-estabelecido. A existência de raios e radiações é um fato real. Podemos pensar em raios de sol, raios de calor, raios X, raios infravermelhos e ultravioletas, radiações dos rádios e das televisões, raios de radares e raios cósmicos. Existe também uma radiação vinda do solo, que é conhecida como radiação telúrica e tem a sua origem nos veios d'água subterrâneos. Como ela se forma, ainda não foi totalmente esclarecido, mas alguns pesquisadores acreditam que se trata de um reflexo das radiações cósmicas. Outros acham que se trata de uma radiação desordenada do interior da Terra, que se escoa pelos veios subterrâneos e sobe verticalmente à superfície terrestre. E Fritz comprova a existência destes veios. Inicialmente eu vou mostrar com esse aparelhinho aqui, né? Quando eu chegar em cima do veio d'água, ele começa já começa a cruzar. Vocês podem ver. Aqui tem o veio d'água, aqui tem energias falsas, como se diz. Ó. Começa até a dançar. O que seriam essas energias falsas? Essas energias são raios telúricos, que é uma energia cósmica, né? Ela pode ter uma profundidade de 100 metros ou 150, quando mais profundo, mais energia ela produz. Por exemplo, eu estou aqui no 3º andar, num apartamento, né? Todos os andares, pode ter 30, 40 andares, são afetados. Se a pessoa tiver a cama nesse local aqui, estão sendo afetados. Todos os andares, não tem concreto, não tem nada que possa cortar isso, né? As radiações telúricas ou vindas do solo são, de uma certa forma, nocivas para os seres humanos, que são seres sensíveis às radiações. As energias para as pessoas, toda pessoa que dorme em cima de veio d'água não tem uma saúde boa. Vou dar exemplo assim. Uma pessoa, se ela ficar durante em cima de um veio, aonde que nasce o veio, isso é muito importante, aonde que nasce o veio, uma pessoa cresce até os 21, até os 22 anos. Após isso, ela vai aguentar em cima de um veio da nascente mais ou menos 8 anos. Em 8 anos, ela vai partir.
coisa muito séria. Então, a pessoa que dorme em cima de uma artéria de água, ela sempre está em tratamento médico, ou seja, vai na farmácia, né? Vai querendo se recuperar e não consegue. Eu chamo muita atenção porque a medicina, ela precisa estar aí, né? A medicina nossa, aqui no nosso país, me parece que não estão ainda sabendo desse perigo. Vamos dizer que eu, quando estive agora na Alemanha, lá falando com o médico, ele disse o seguinte: se eu não conseguir recuperar uma pessoa, um paciente, na primeira tentativa, às vezes eu tento ainda a segunda tentativa, mas na terceira eu chamo o radiestesista, porque um radiestesista no nosso país é considerado um auxiliar médico. Aí eu chamo o radiestesista e esse radiestesista vai até na casa e vai verificar dentro dessa casa tudo o que tem de anormal. Ou seja, a pessoa pode estar em cima de veio d'água, ou vertente de água. Além dos seres humanos, outros animais também são atingidos pelas radiações telúricas, como o cão, o cavalo, a vaca, o porco, as galinhas e os pássaros. O cão, normalmente obediente, torna-se arredio quando o dono insiste em deixá-lo num local de radiações fortes.